Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy quería compartir con ustedes la palabra de Dios, un tema que es muy interesante y muy importante para nuestras vidas. Esto está en Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración al Señor para que nos guíe en este tema. Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra, por este compartir. Permite que tu palabra pueda ser entendida, Señor, pueda ser recibida por aquellos que van a ver este video. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra sea para su edificación. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Lo vamos a ir leyendo verso por verso y lo vamos a ir desmenuzando para poder entender un poco de qué se trata. Bien, en el principio Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos, hablando con sus discípulos, con su iglesia. Y entre muchas enseñanzas que estaba haciendo Jesús, Él les hablaba de lo siguiente. En Mateo capítulo 5, verso 17, Él les decía: no penséis que he venido para invalidar la ley ni los profetas. No he venido para invalidar, sino para cumplir. Y después les dice: de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde puede quitarse de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero vamos a ver el primer versículo, porque el Señor les dice a ellos que no piensen que Él ha venido, porque el Señor sabía que en ellos había confusión, igual que hoy. Mucha gente cree que el hecho de que Jesús haya venido a este mundo invalidó los mandamientos de la ley de Moisés, aquellos mandamientos que fueron escritos por Dios en 2 tablas de piedra. Muchos creen eso, pero aquí vamos a ver, mediante esta pequeña reflexión, cómo son las cosas conforme a la Biblia. En Gálatas 4:4, el apóstol Pablo habla de una profecía que dice que cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios Todopoderoso envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de los mandamientos. ¿Por qué Pablo dice esto? Si leemos el versículo 5 de Gálatas 4, vamos a ver que Jesucristo vino entonces para tomar para sí los pecados de la humanidad, deshacer las obras de Satanás y pagar con su muerte las demandas de la ley, porque todo el que peca infringe la ley y el mundo entero estaba bajo pecado. Por eso Jesús les dice: no piensen que yo he venido a anular la ley ni los profetas, sino a cumplir. Cuando Dios lo hace venir a este mundo, Él viene bajo la ley de Dios. Dios no deja sin castigo el pecado. Nosotros teníamos que pagar el castigo por haber pecado contra la ley. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesucristo ha venido a pagar nuestros pecados, y la paga del pecado es la muerte. Él tenía que morir en la cruz del Calvario, y por eso vino nacido bajo la ley, para que pudiera cumplirse ese sacrificio, y Él iba a pagar con su sangre, con su sacrificio, el valor de haber pecado contra la ley de Dios. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo sometió bajo la ley.
Así que imposible que él haya venido a quitar la ley cuando él nació bajo la ley. Y él venía precisamente a pagar la deuda a la ley de Dios, a su mandamiento, por los pecados que nosotros habíamos cometido. Entonces fíjense, hermano, esta cosa es muy interesante, va contraria a todo lo que piensa la gente. Muchos cristianos hoy creen que los mandamientos están anulados, que eso era para el tiempo de Israel. No, y lo vamos a seguir mirando. En el capítulo 5, versículo 18, el Señor dice: de cierto les digo que ni una tilde ni una jota pueden quitar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sean hechos cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso tiene que cumplirse, toda esa profecía, para poder tocar ni siquiera un tilde de la ley. Entonces no se puede. Los profetas, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 65, 66, el verso 22 y 23, habla de que Jehová Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y aún ahí tiene que venir todo pueblo, toda nación, a adorar en cada día de reposo. O sea, el mandamiento sigue estando el día de reposo. Entonces, hasta que todas las profecías se hayan cumplido, no se puede quitar la ley, ni un punto de la ley. Y Jesús no vino a quitar la ley, sino el pecado que había introducido Satanás en toda la humanidad. Entonces Él vino a pagar la deuda de la humanidad por haber pecado contra Dios. La pagó Jesús con su muerte. En el verso 19 sigue enseñándole Jesús y les dice: el que enseñe a guardar los mandamientos, por pequeños que sean, será grande en el reino de los cielos. Pero no así el que enseñe lo contrario, el que enseña a desobedecerlo, será muy pequeño en el reino de los cielos. Y la parte más importante la vamos a ver en el verso 20 de Mateo 5. En ese verso Jesucristo le dice a su iglesia: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces aquí vemos que no es solamente por la fe, sino que tenemos que practicar la justicia. Practicamos la justicia cuando cumplimos los mandamientos de Dios. Un cuerpo muerto está sin espíritu. Su espíritu no sirve para nada. Pero si la ley dice en Santiago que la fe sin las obras, si no estamos en movimiento, también la fe es muerta. ¿Y acaso la fe podrá salvarle? Dice Santiago. ¿Solamente con la fe podrán ser salvos? No. Necesitamos una combinación perfecta. Guardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Apocalipsis 14:12 lo dice clarito. Al final de todo, dice: los que perseveran en la fe y guardan los mandamientos de Dios, estos son los santos verdaderos de Dios. Es una combinación perfecta. Tener fe en Jesucristo porque Él pagó nuestros pecados, pero a la vez nos pide obra. En Juan 14:5 dice Jesús: si ustedes dicen que me aman, guarden mis mandamientos. Porque el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, ese es un mentiroso. Y la verdad no está en él. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 5, Juan ratifica estas enseñanzas de Jesús
Y dice, el que guarda la palabra de Dios, el que guarda sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El amor de Dios, sus mandamientos nos perfeccionan como seres humanos. Pablo dice, ratificando lo que él enseñó Jesús, dice, y entonces por la fe en Cristo invalidamos la ley, anulamos la ley, de ninguna manera. Por la fe en Cristo damos testimonio de la ley de Dios. Bueno, mi hermano, yo espero que esta pequeña reflexión les haga entender que todos los discípulos de Jesús que recibieron esas enseñanzas hace 2000 años, hoy en el Nuevo Testamento, ellos ratifican los mandamientos de Dios. Ellos están claritos que Cristo no vino a anular la ley, que Cristo vino a cumplir la ley, porque Él vivió bajo la ley, guardó la ley. Y la justicia de los fariseos en aquella época era una justicia imperfecta. Por eso Jesús dice que nuestra justicia tiene que ser superior a lo de los fariseos y escribas. Porque ellos decían pero no hacían. No tenían misericordia, no practicaban justicia, ni tenían fe en Jesucristo. En todo momento estaban enfrentados al Señor Jesucristo. Todo lo que hacía el Señor Jesucristo le parecía malo, todo lo criticaban. Entonces nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que vivir en Cristo, obedecer a Cristo, amar a Cristo y guardar sus mandamientos, porque Él es el Señor de los mandamientos. Él es el Señor del sábado. Él es el Rey arriba en el cielo y abajo en la tierra. Bueno, mis hermanos, hasta aquí este compartir. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.